Hola, bienvenidos a Astro Design y con este vídeo quería comenzar una nueva serie de cápsulas, en especial una serie dedicada para el Sol. El Sol, para comenzar a hablar del Sol, para comenzar a hablar de astrología tenemos que tener claro los 12 signos zodiacales que representan por sí solos. Es como el ABC de la astrología, es aprender el abecedario. Pero para aprender a formar las palabras de este idioma tan complejo, tenemos que conocer los planetas. Y en astrología, planetas son todos los cuerpos celestes que hay en la bóveda celeste de nuestro planeta Tierra. Entonces, el Sol y la Luna en astrología se consideran planetas porque están en la bóveda celeste. De los cuales, de todos los planetas que hay dos que la astrología clásica destaca. Y evidentemente son los que mayor impacto tienen en nuestra realidad. Son aquellos planetas que más luz emiten, y son dos. El Sol, evidentemente, encabeza esta competición de luminosidad y la Luna le sigue al Sol. Estos dos planetas que más luz generan son los considerados o los denominados luminarias, los luminares en astrología tradicional. Para comenzar con la astrología hay que comenzar por el alfabeto, ¿no? Por los signos del zodiaco, y yo, como doy por hecho que ya lo sabemos porque lancé anteriormente la serie de cápsulas sobre los signos zodiacales y también hay un capítulo de astrología gráfica dedicado a ello, el capítulo número 1, los 12 signos zodiacales. A partir de ahí vamos a formar nuestras frases, ¿no? Nuestros significados con esas palabras, con esos signos. Vale, el Sol es la principal idea que hay que aprender después de los 12 signos del zodiaco. De hecho, la gente que no sabe astrología piensa que el Sol lo es todo. Piensa que si una persona ha nacido cuando el Sol estaba en Cáncer, esa persona es Cáncer, ¿vale? Esa idea que ha quedado en la sociedad en general de que el Sol ilumina ese signo y lo es todo, y las personas de un determinado signo lo son todo, realmente tiene algo de cierto. No, evidentemente todos los Cáncer no son igual, todos los Tauro no son igual. Y esto se explica en el primer vídeo de astrología gráfica, en el número 0, que es la astrología. Pero sí que es verdad que al ser la luminaria que mayor luz emite, es la que mayor impacto tiene en nuestras vidas, o en este caso en nuestras personalidades. Por lo tanto, el Sol no es un 100% como somos, pero yo diría que se aproxima mucho a lo que es el 40%. En este mapa natal vemos muchos elementos, pero vamos a centrarnos en el Sol. Se representa de la siguiente manera. El círculo simboliza el espíritu, sin principio ni final, y el punto en el centro representa el yo o la expresión del infinito en un punto, en uno mismo, en el individuo. El Sol crea y mantiene la vida. En astrología se considera un planeta, del tipo luminaria porque emite luz, de energía masculina. Se considera el arquetipo de la figura paterna. El Sol es una parte de nuestra personalidad que heredamos del Padre. También representa, como vemos, a nuestro Padre, a los hombres importantes que aparecen en nuestra vida. A efectos prácticos, la posición del Sol en la carta natal responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo soy independientemente del entorno, de mis deseos y de mis emociones? ¿Cómo es mi espíritu? ¿Cómo es mi naturaleza? ¿Quién soy en esencia? Muy bien, para comprender el Sol, ya sabemos que es la primera luminaria, la luminaria o el planeta que más luz emite, y esto de algún modo significa que nos afecta de una mayor manera, ¿no? En nosotros, en nuestra vida, en nuestro entorno. La luz. ¿Qué analogía hay entre la luz y el impacto directo del efecto, ¿no? El efecto que causa en nosotros? La luz no llega a ser, mayor cantidad de luz no llega a ser mayor impacto, mayor influjo, mayor sincronicidad, pero sí que es verdad que es lo que más se ve. Si el Sol representa unas ciertas características, se van a ver, porque tiene más luz, ¿no? Se van a ver, y una luna igual. Vale, la luz desde siempre, metafóricamente, se ha asociado a la verdad.
Pero más que la verdad, se ha asociado a la conciencia, ¿no? A tener conciencia. Cuando, bueno, los iluminados de la antigüedad, o cuando decimos dame un poco de luz, o ¿no? Todas estas expresiones de luz, de dame luz, necesito luz, o ¿vale? O tiene luz, que algo tiene luz, o estar ilustrado, que viene de la palabra iluminado, ¿no? Ilustrado es tener conciencia de o saber algo, ¿no? Es tener conocimiento de algo, es tener luz. Por lo tanto, el sol nos está hablando de que es la conciencia, pero al tener la mayor cantidad de luz es la conciencia suprema. Pasamos a su parte creadora, a su parte masculina. A su vez el sol genera luz por sí mismo, es capaz de crear algo por sí mismo, cosa que la luna no, a pesar de ser luminaria. Esto nos habla de la capacidad creativa o generadora del sol, ¿vale? Vale, el sol tiene luz por una parte y calor por la otra. Las dos cosas son necesarias para crear y mantener la vida. Muy bien, entonces esto aplicado a una persona, aplicado a su mapa natal, digamos que quiere decir que cada persona es un sol, ¿no? Cada persona es un centro, cada persona pertenece a un sistema que lo rodea, a un sistema solar o a un sistema de personas, situaciones, y esto se ve reflejado muy bien en el símbolo astrológico del Sol. El Sol es un círculo con un punto en el centro. Un círculo es un poliedro de infinitos vértices, de infinitos lados, ¿no? El círculo es la perfección, también simboliza la perfección, y a su vez es una línea sin final, porque es una línea unida. El final y el principio están unidos. Por lo tanto, el Sol está hablando de lo cíclico, de lo infinito y de la perfección, ¿no? De la figura geométrica perfecta. Está hablando de esa parte exterior del símbolo, pero la parte central está hablando de otra cosa. El punto, en contraposición al círculo, que es la infinidad, el infinito, la perfección, el punto es la mínima unidad. Es justamente lo contrario, es lo finito, lo que tiene fin, ¿no? Lo puntual, lo que no abarca todo como el círculo, sino que es puntual. Afecta y se concentra en un punto determinado. ¿En qué punto se concentra? En el centro de lo infinito. Entonces, el símbolo del Sol en astrología, que es el mismo que el de la astronomía, está hablándonos de que un punto central es la expresión de la totalidad del infinito, o lo que es lo mismo, es el infinito o lo perfecto, lo divino, el espíritu, que es la parte circular, expresada en un punto concreto, en un punto central, ¿vale? La luz del Sol se está focalizando en un punto concreto, en una persona, El Sol simboliza la individualidad, ¿vale? El Sol es la individualidad, pero no a un nivel egoico, que también, sino a un nivel de que el todo, cuando llega a esta vida, tiene que concentrarse en un punto, y ese punto somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, es como aquello que decían de Dios tiene que nacer como persona para experimentarse a sí mismo. Y así es, la totalidad, el infinito, se reencarna en un punto para experimentarse a sí mismo a través de una parte o un proceso de sí mismo. Entonces Dios está aprendiendo quién es Él a partir de nosotros. Esto estoy hablando en términos muy
muy poco materiales, ¿no? Muy poco prácticos, pero filosóficamente creo que es una base que hay que tener en cuenta. Vale. Entonces, el Sol no lo es todo. Hemos dicho que el Sol no lo es todo. El Sol es yo diría que casi llega al 50%, pero no lo es todo. El Sol es un planeta, es una luminaria que casualmente, no hay casualidades, digo casualmente, pero no hay casualidades, a lo largo del año recorre las 12 secciones de la bóveda celeste, lo que quiere decir que el Sol permanece aproximadamente un mes en cada signo del zodiaco. Digo aproximadamente porque no, con lo del calendario gregoriano los datos no cuadran, pero bueno, aproximadamente pasa un mes por signo. Muy bien. Cuando el Sol atraviesa un signo del zodiaco, al ser la luminaria, el planeta que mayor luz emite, está exagerando de algún modo, no exagerando, pero está arrojando conciencia, arrojando luz hacia esa energía, la energía de ese determinado signo. Por lo tanto, por ejemplo, ahora el Sol está en Cáncer, todos los temas relacionados con la energía de Cáncer, el pasado, la familia, la intimidad, todo eso está cobrando especial importancia porque el Sol lo está iluminando, ¿vale? Todo esto es a nivel de astrología, digamos, podría ser predictiva, pero a un nivel de astrología personal, el Sol está en Cáncer, lo que significa que todas las personas que nazcan mientras el Sol esté en Cáncer tendrán una conciencia o una esencia, ¿no? Su parte más esencial, su parte central, que no es ni la física, es como su espíritu, ¿no? Digamos que el espíritu, vamos a hablar con propiedad, el espíritu es nuestro centro, que es el Sol, ¿vale? Es el centro de la carta natal, realmente es el espíritu, es en lo que se apoyan los demás planetas, es el Sol, todo pasa por el Sol. Entonces es el pilar fundamental de nuestra personalidad y de todo nuestro ser, es el Sol. Entonces, cuando una persona nace, cuando el Sol está en un determinado punto, en un determinado signo del zodiaco, estamos hablando de que esa persona quiere esa tonalidad de luz de ese signo de una forma más intensa, ¿no? Que si lo estuviera ocupando otro planeta. Muy bien, entonces esa persona de algún modo va a venir al mundo para aprender a identificarse con esa energía. Ese espíritu tiene que aprender a expresarse de la energía del signo que ocupaba el Sol cuando la persona nació. Entonces, es lo que dije en el vídeo de diferencia entre Sol, ascendente y Luna. El Sol realmente es la proyección del futuro, es lo que nos separa de la Luna, que son las raíces, el pasado, la familia. El Sol es el futuro, ¿no? Las metas y el punto al que tenemos que llegar. Entonces, lo que comenté, las personas que no se sienten identificadas con su signo solar no pueden llegar a ser felices, porque la plenitud es llegar a nuestro centro, es llegar al espíritu. Evidentemente, la forma de llegar a ese centro nos la dan el resto de planetas, nuestro ascendente, ¿vale? Pero la finalidad es ese Sol, ese centro. Entonces, no todas las personas podemos evolucionar de la misma forma, ni podemos llegar a ser las mismas cosas, ni necesitamos lo mismo para sentirnos felices, porque somos individuos. Y aquí aparece la palabra individuo, que lo representa muy bien lo que es el Sol.
El planeta Sol rige el signo de Leo. Y Leo, recordemos que simboliza o representa la individualidad. La individualidad de tomar conciencia de que somos un individuo único y que somos capaces de crear a partir de nuestras propias decisiones, recursos, sentimientos, emociones, ¿no? Somos capaces de generar, ¿no? De arrojar luz a lo que nos rodea. Somos un centro, pero a la vez estamos en un sistema infinito de personas. Entonces no es una individualidad egoísta, sino es una individualidad de yo me reconozco en un entorno, en un sistema. Yo soy necesario, ¿no? Es también el valor, el autovalor, ¿no? El autovalorarse a sí mismo. El Sol es la conciencia de que uno mismo es sí mismo y es capaz de arrojar luz al exterior. Entonces, apoyar ese Sol es valorarse a sí mismo como individuo creador, como yo soy capaz de dar, aportar, ¿no? Generar vida a mi alrededor. Todas las personas somos necesarias porque formamos parte de un sistema. Todas estamos aquí para algo, por insignificante que parezca una vida. Esa persona ha nacido aquí, sino para hacer algo grande, para hacer algo pequeño que sirva para otra persona o para otras personas. Esto es el Sol, es la forma del infinito expresada en un punto, en un centro. Todos somos soles, todos tenemos soles en nuestra carta natal. Y no solo somos el Sol, el camino para llegar a ese Sol nos lo dan el resto de planetas, pero hay que empezar por el Sol, evidentemente. El Sol es lo que se llama el horóscopo, ¿no? El horóscopo de las revistas, el horóscopo al que tanto aprecio le tenemos los astrólogos de verdad. Algo de verdad tiene, pero ya digo que no es la totalidad de la verdad, ni mucho menos. Entonces el Sol, cuando pasa a los determinados signos del zodiaco, está adquiriendo, está iluminando, está dándole importancia, dándole valor a las características de ese signo del zodiaco. A nivel de personalidad, son características que están en lo más profundo de nosotros, pero muchas veces no somos capaces de sacar al exterior. Una persona, por ejemplo, es del signo Cáncer, lo digo porque el Sol ahora está en Cáncer, y Cáncer representa la familia, el hogar, la intimidad, el pasado, las raíces, la nación, el sentimiento de nacionalismo, de pertenecer a un hogar, ¿no? Todo este sentimiento que aporta la energía de Cáncer, cuando el Sol está en ese signo, se supone que la ilumina, ¿no? De alguna forma le está dando mayor importancia a todos esos asuntos que al resto de los 11 arquetipos restantes, ¿no? Sin embargo, hay personas que dicen, yo soy Cáncer y no soy familiar, no me gusta estar en familia, me llevo mal con mis padres, no quiero tener hijos, no quiero formar una familia, me gusta viajar, no me gustaría vivir en mi nación, en mi pueblo, ¿no? Que es algo muy lunar, muy canceriano. Y vale, ¿por qué? ¿Por qué no? Esa persona no es Cáncer, o sea, ha nacido cuando el Sol estaba en Cáncer, pero no está viviendo esa energía iluminada por el Sol, ¿no? Esa energía canceriana iluminada por el Sol. Pues, aunque no lo crea esa persona, todas esas cualidades están en su espíritu, están latentes en su centro y es capaz de actuar, de exteriorizar, de crear, de iluminar con esos matices, con esos colores, con la familiaridad, el hogar, ¿no? Entonces, el poder de Cáncer está en las personas con el Sol en Cáncer, así como de cualquier otro signo. Las cualidades de ese signo, solo por el hecho de tener el Sol en ese signo, están ahí. Y son muy fáciles sacarlas a la luz.
Si la carga planetaria cae en signos que de alguna forma dificultan la llegada de nosotros mismos a ese centro, eso ya es otra cosa. Pero la finalidad de nuestra vida no es llegar al centro, es el camino hasta el centro. Evidentemente tiene que haber un punto final, que es el sol, ¿no? Tiene que haber una meta, un objetivo, pero lo importante no está en cuándo se llega a ese objetivo, que es cuando una persona se expresa como realmente es, se despoja de la máscara de la personalidad, que la personalidad viene de la raíz persona, que persona es máscara. No creamos que nuestra personalidad es como somos nosotros, no. Nuestra personalidad es cómo actuamos nosotros. Cómo somos nosotros es el sol y está más adentro de esa máscara, más adentro de todos los planetas y del ascendente, ¿vale? El proceso solar es la identidad de nuestro espíritu, es cómo somos nosotros mismos independientemente de nuestra familia, nuestra educación, nuestro pasado, ¿no? Es nuestra individualidad. ¿Qué hemos venido a experimentar en este mundo, a crear, a generar, independientemente de lo que el entorno nos ha ido contaminando? Entonces el sol es muy importante sacarlo a la luz en nuestra vida. Si somos Cáncer, tenemos de alguna forma que crear nuestra propia familia, no tenemos por qué tener hijos, pero tenemos que llegar a crear esos lazos íntimos con personas, crear nuestra familia. Es muy importante tener un hogar, una base sólida, ¿no? Un sitio al que llegar cada día. Todo esto es necesario para que una persona con el sol en Cáncer sea feliz a la larga, aunque no lo reconozca al principio. Entonces el sol es nuestro mayor aprendizaje y evidentemente hay personas que el sol lo tienen muy interiorizado o exteriorizado, como lo queramos llamar. Digamos que hay personas que se identifican con el sol de una manera prematura y esto pues también es bueno, ¿no? Son personas que saben quiénes son ya desde muy jovencitas, pero cuando se llega al sol siempre hay que seguir trabajándolo, porque el resto de planetas siguen ahí, siguen bombardeándonos, ¿no? Siguen, nuestro ascendente sigue ahí, ¿no? Sigue esa inercia, esa resistencia iba a decir alejarnos del sol, pero es a tener en cuenta, ¿no? Son energías que dicen, oye, yo también estoy aquí, tú no eres solo espíritu, eres también materia, eres también otra serie de procesos biológicos, químicos, a todos los niveles. Cada planeta es un proceso, ¿no? Mercurio, el proceso mental. Tú no eres solo cuerpo, tú no eres solo espíritu, también tienes una mente, ¿no? Venus, Marte, también tienes unos deseos, unas necesidades, Luna, ¿no? Entonces, al final, el Sol se tiene que expresar como ese signo teniendo en cuenta a el resto de planetas. Por lo tanto, todos somos únicos porque tenemos cartas natales únicas. El Sol es el arquetipo del héroe, es el arquetipo del héroe, lo que quiere decir es aquella persona, aquella figura que hace algo que parecía imposible en un principio. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del Sol en Cáncer, una persona muy desapegada, que nunca le han gustado los niños, que tiene fobia a estancarse, a enraizarse en un determinado sitio, en un determinado lugar. A esta persona le parece imposible llegar a adoptar esas cualidades, ¿no? Llegar a formar una familia, llegar a crear vínculos íntimos, afectivos, llegar a enraizarse, ¿no? A sentir como suyo un lugar. Todo esto que es de Cáncer, hay personas a las que, siendo Sol en Cáncer, les parecen imposibles.
Pero justamente el viaje del héroe, la posición del Sol en nuestro mapa natal, es el héroe que somos nosotros mismos. Nuestra misión como héroes es potencializar todas esas cualidades, no de una forma egoísta, sino de una forma en la que generemos luz, ¿no? La luz de ese signo, el color de ese signo, fluye a través de los rayos de luz de nuestro Sol, de nuestro centro. Entonces, el Sol nos dice, utiliza positivamente como motor de luz, ¿no? Cómo exteriorizar la esencia de ese signo. En el caso de Cáncer, cuidar, nutrir, acoger, enraizar, son cualidades que tenemos que aprender. Y muy bien, y a partir de aquí generaré una serie de vídeos en los que hablemos del Sol por los distintos signos del zodiaco. Eso es todo, un saludo, hasta pronto.